Este es el nuevo diseño del nuevo Tesla Model Y. Un diseño totalmente renovado y con muchísimos cambios, pero ¿acierta Tesla con este nuevo diseño? ¿O por el contrario, este lanzamiento es una decepción? Pues vamos a analizarlo en este vídeo. Y es que tenemos un hito en la historia del lanzamiento de este nuevo Model Y, y es que por primera vez el Model Y pasa a ser totalmente independiente del Model 3. Tenemos un diseño totalmente nuevo y específico para este Model Y. Y hablando de diseño, de lo primero que tenemos que hablar es de las especificaciones. Y es que este Model Y es igual que su antecesor, igual de alto, igual de ancho, y lo único que cambia es que es 4,6 centímetros más largo. ¿Y qué cambios tenemos en la parte exterior? Pues como veníamos hablando en anteriores vídeos, tenemos ya confirmado que vamos a tener unos nuevos faros delanteros con esta tira tipo LED que va a ir de faro a faro, y en la parte trasera exactamente igual. Una tira tipo LED también que va a ir de faro a faro, pero esta vez con luz indirecta y un nuevo posicionamiento de la cámara trasera. En cuanto al lateral del coche, pues vemos que se han incorporado nuevos elementos que dotarán de todavía más aerodinámica a este coche, como pueden ser los faldones o también un nuevo diseño en los retrovisores. Y uno de los cambios más importantes en el exterior tiene que ver con esta cámara situada en el paragolpes delantero. Como ya te habíamos comentado en anteriores vídeos, esta cámara nos va a servir para evitar el ángulo muerto que tenemos actualmente en todos los modelos de Tesla que no tienen sensores de aparcamiento, y nos servirá tanto para Tesla Vision como para mejorar las capacidades de conducción autónoma. Siempre está bien que metan más cámaras, cuantas más mejor, sobre todo en un coche que toda la detección de objetos se basa en cámaras y no en sensores. En cuanto a colores, no hay mucha novedad en número de colores disponibles que tenemos para seleccionar, pero sí que han incorporado este nuevo azul, lo han denominado azul glacial, y a mí, en mi opinión personal, queda precioso. Y todos estos cambios tienen que ver con un poco parecido a lo que pasó con el Model 3 Highland, que el coche cada vez lo hace más aerodinámico, y aquí es donde viene para mí la principal decepción de este nuevo Tesla Model Y Juniper. Y tiene que ver con la autonomía. Tenemos dos versiones, la Standard Range y la Long Range. En la Standard Range tenemos 466 kilómetros de autonomía, lo que supone un 2,3% más que el modelo anterior. Y en la Long Range tenemos 551 kilómetros de autonomía, lo que supone un 3,6% más de autonomía que el modelo anterior. La decepción viene en la arquitectura de la batería, que es de 400 voltios. Mucha gente, incluido yo, esperábamos que la arquitectura fuera de 800 voltios como la competencia, porque con 400 voltios tenemos una potencia máxima de carga de 250 kilovatios. Con una arquitectura de 800 voltios podemos llegar hasta 350 kilovatios, lo que se traduce en menos tiempo de carga en viaje sobre todo, pero también es cierto que le metes más voltaje, le metes más potencia a la batería, y esto puede afectar a la degradación. Por tanto, Tesla en este sentido es bastante conservador. Tesla está haciendo mucha innovación en cuanto a baterías, no las estamos viendo en este modelo. Como te comentaba en vídeos anteriores, habrá nuevas baterías para Tesla, no directamente en el lanzamiento de este Model Y, pero quién sabe si en posteriores años pueden ir metiendo estas nuevas baterías a todos los modelos. Y hablando de potencia de carga y de electricidad, tenemos que hablar del patrocinador oficial de este vídeo, que es Octopus Energy, por el cual, siguiendo el link que ves en pantalla y que te dejo en la descripción, vas a tener 60 euros de descuento en la primera factura de la luz si contratas la luz con ellos. Y además, si estás pensando en comprar este nuevo Tesla Model Y Juniper y te preocupa que no tienes cargador en casa, ellos también son instaladores de cargadores. Siguiendo el link que también ves en pantalla y que obviamente te dejo en la descripción, puedes optar a 100 euros de descuento en la instalación de tu cargador de coche eléctrico, y también si contratas la luz con ellos te dan hasta 200 euros de descuento. Así que nada, no te lo pienses más y contrata Octopus Energy. Y toca hablar de los cambios interiores, donde el principal tiene que ver con la pantalla, o bueno, mejor dicho, con las pantallas, ya que en este nuevo modelo pasamos de tener una única pantalla principal en la parte delantera de 15 pulgadas a tener dos pantallas, la principal en la parte delantera de 15,4 pulgadas y en las plazas traseras tendremos una pantalla de 8 pulgadas. Hablando de las plazas traseras, tenemos que hablar de los asientos, porque al igual que pasaba en el modelo anterior, son reclinables electrónicamente, pero es que además ahora en este nuevo modelo también pueden volver a su posición inicial de forma electrónica, cosa que es muy útil en los modelos sub, donde vamos buscando más capacidad en el maletero. Y hablando de maletero, este también tiene novedad, al igual que pasa en el Model 3 Highland. Si tienes un iPhone, el maletero cuando te aproximas se va a abrir de forma automática, es decir, no vamos a tener que pulsar manualmente el botón para abrir el maletero, sino que simplemente cuando nos aproximemos al vehículo y llevemos un teléfono encima, de momento solo está disponible para iPhone, el maletero se va a abrir de forma automática. Y hablando de maletero trasero, vamos a pasar al maletero delantero, donde también tenemos novedad, y es que la apertura es totalmente electrónica,
ahora falta por ver una cosa que yo considero bastante importante, y es saber si el cierre también va a ser electrónico, algo que demandamos mucho los usuarios de Tesla y que puedes comprar aftermarket en un montón de tiendas que no son oficiales. Pero volviendo al interior, vamos a hablar de los asientos delanteros. También han cambiado en este nuevo modelo. Pasamos de tener asientos únicamente calefactados a tener asientos calefactados y ventilados. Los materiales también han cambiado un montón. Dejamos atrás los acabados en madera para tener unos acabados muchísimo más premium, con muchísimos mejores materiales, y también lo que ha mejorado es la insonorización del habitáculo. Al igual que pasa con el Model 3 Highland, han incorporado nuevos vidrios en las ventanas, lo que permite que en el habitáculo interior percibamos muchísimos menos sonidos del exterior. Esta insonorización también tiene que ver con las puertas, y es que han sufrido un rediseño. Las puertas ahora son nuevas, tenemos un nuevo diseño de puertas, a la vez que también tenemos un nuevo diseño de altavoces. Estos altavoces en la parte delantera también han quedado totalmente ocultos, lo que le da un toque mucho más estético. Y al igual que pasa con el Model 3 Highland, se ha incorporado también esta tira LED que va por todo el salpicadero, por las puertas delanteras y llega hasta las puertas traseras. Y también en términos de diseño, una de las principales quejas que tenían los usuarios del Model Y era la suspensión. Pues bien, también en este nuevo Model Y Juniper se ha mejorado la suspensión. Es una suspensión totalmente nueva y diseñada única y exclusivamente para este modelo. Y también lo que es exclusivo de este modelo es el proceso de fabricación, ya que ahora el nuevo Model Y se va a fabricar de una sola pieza. Con esto evitamos ensamblajes de piezas, dependencias de unas piezas de otras. Todo el chasis va a ser único. Esto tiene sus desventajas, pero también sus ventajas. Tesla va a poder fabricar coches muchísimo más rápido, por tanto los tiempos de entrega van a ser menores, y teniendo en cuenta que el Tesla Model Y en 2023 fue el coche más vendido del mundo y en 2024 el segundo más vendido del mundo, pues tiene todo el sentido. Pero para mí estos no son los cambios más importantes. El cambio más importante, y como habrás visto en el título del vídeo, tiene que ver con la palanca de intermitentes. En el Model 3 Highland pasamos de tener dos palancas, una para el selector de marchas y otra para el intermitente, a no tener ninguna. Teníamos el selector de marchas en la pantalla. En el Model Y Juniper lo vamos a tener ahí también. La marcha se va a poder seleccionar igual que se hace en el Model S, en el Model X y en el Model 3 Highland en la pantalla, pero el Model 3 Highland tiene los intermitentes integrados en el volante. Pues Tesla ha dado un paso para atrás o un paso hacia adelante, como lo quieras ver. No es que volvamos a la palanca, sino que simplemente esta palanca no cambia. Se deja ahí y los intermitentes, como te digo, no pasan al volante. A mí esto, pues la verdad que me gusta bastante. Pero bueno, déjame tu opinión en comentarios si eres de los que le gusta la palanca de intermitentes o prefieres llevarlos integrados en el volante. Yo soy de palanca. Y el último de los cambios tiene que ver con las llantas, y es que pasamos de una llanta de 18 pulgadas de serie a tener de serie una llanta de 19 pulgadas en color negro que la han llamado Crossflow. Adicionalmente también puedes tener una llanta de 20 pulgadas en aluminio que la han llamado Elise 2.0. Y en cuanto a la disponibilidad para la compra y el precio, te veníamos contando en el canal que el lanzamiento del Model X se iba a hacer de forma global. Pues bueno, no ha sido así. Para mí esto es un error de Tesla. Lo ha sacado primeramente en Asia, de hecho ha sacado también en Launch Edition, que son ediciones de lanzamiento especiales, igual que hicieron con la Cybertruck, unas unidades totalmente limitadas, y se supone que en las próximas semanas va a estar disponible tanto para Estados Unidos como para Europa. En cuanto al precio, pues no tenemos nada oficial aquí en España. He podido mirar la web de Singapur y el precio de este Model Y respecto al Model 3 Highland, por comparar, son $6.000 más, es decir, que si tenemos en cuenta esta variación de precio, podríamos tener aquí en España el Model Y por unos 45.990 euros. Un precio muy parecido al modelo actual, un pelín por encima en su versión base. Pero bueno, todavía no sabemos nada en España, así que te animo a que te suscribas al canal si todavía no lo estás. Siempre te contamos todas las novedades de Tesla. Así que nada, eso es lo que sabemos del precio, del lanzamiento, los nuevos cambios. Suscríbete al canal si no lo estás para estar al día de todas las novedades de este Model Y Juniper. Te avisaremos cuando salga en España, te avisaremos de los precios, cualquier novedad de Tesla, siempre aquí en Ruedana. Déjame un buen like si te ha gustado el vídeo y nada, me despido de ti hasta el próximo vídeo. ¡Chao!